Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio como Minato, se une a Raíz y es entrenado por Danzo? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 5. Naruto estaba siendo presionado contra el piso por un aura asesina que provenía de Shusui, el arma ancestral del clan. Estaba confundido, él nunca había esperado que el arma tendría conciencia y mucho menos esperaba que su personalidad fuera tan arrogante. Antes, sin importar lo que le había dicho a Shusui, a él no le había importado pues Shusui creía que era superior a él de modo que sus palabras ni siquiera las tomaba en serio. Solo cuando se burló de los padres de la antigua katana esta había estallado en una rabia desenfrenada y si no hacía algo rápido para apaciguar a Shusui sentía que su cuerpo sería aplastado bajo la gran presión que lo mantenía en el piso. Anteriormente cuando había sido llamado un idiota y un retrasado por Shusui, Naruto se sintió muy ofendido y en un impulso de enojo respondió con palabras igualmente ofensivas sin ningún cuidado, pero solo ahora sabía que había cometido una gran metida de pata. Naruto no era una persona tan orgullosa, pero tampoco estaba dispuesto a agachar la cabeza por el capricho de otra persona. No obstante, en esta situación no le quedaba otra opción más que disculparse de manera sincera, si es que él quería ver de nuevo a Itachi un día más. Con gran esfuerzo luchando contra la presión que sentía se arrodilló pisoteando su propio orgullo mientras mantenía su torso inclinado y sus manos juntas y rectas y ponía su cabeza contra el piso. Naruto estaba en una clara posición de dojeza, una forma de pedir perdón y considerada como la reverencia por excelencia del arrepentimiento. Muchos no la usaban pues esta acción era considerada como un acto de desprecio por uno mismo. En un acto de disculpa la posición en sí misma quería decir, la ley puede castigarme, pero no podrá arreglar lo arrepentido que estoy. Por el tonto error que cometí anteriormente le pido perdón, señor Shusui, hablé de más y lo ofendí sin quererlo, espero que pueda disculpar las tontas palabras de un niño. Aunque Naruto sentía que su rostro se ponía rojo de la vergüenza dijo su disculpa sin un poco de falsedad en su tono. ¿Cómo podría no disculparse en esta situación de vida o muerte? Por lo menos no eres un completo idiota y sabes cuándo retroceder. A pesar de sentirse ofendido Naruto no protestó ni un poco y mucho menos emitió un solo sonido para quejarse de la manera en que Shusui lo ofendía tan ferozmente. Shusui por su parte controló su temperamento luego de escuchar la disculpa y ver el dojeza que hizo el niño. La gran presión y aura asesina que Shusui había estado emitiendo hasta ese momento cesaron lentamente mientras él calmaba su furia y enojo. Ahora te deberías de ir, este rey no quiere hablar más contigo, no te quiero volver a ver hasta que tengas la verdadera voluntad para superar a todos. Naruto se alarmó ante las palabras de Shusui. Había creído que saldría de Uzushiogakure con el tesoro más preciado del clan en sus manos, sin embargo, al escuchar las palabras de Shusui, Naruto supo que no tendría manera de cambiar la mentalidad de la arrogante katana y se tendría que ir con las manos vacías y solo podría volver a intentarlo después, cuando cumpliera con los requisitos impuestos por la arrogante Kokut, espada negra. Una cosa más, aunque eres un niño estúpido, por lo menos tienes el carácter y el coraje para no doblegarte tan fácilmente ante cualquiera. El hecho de que resistieras mi aura durante tanto tiempo sin desmayarte es digno de grandes elogios, pocos son capaces de hacerlo incluso cuando se vuelven adultos. Además hay una parte de tu alma que me intriga, puedo sentir tu determinación y sé que tienes gran talento por lo que te recompensaré por tu valentía al enfrentarme sin temor. Anteriormente, en el tercer piso se encuentra escondida. Naruto estaba saliendo de la barrera misteriosa dentro del bosque mientras pensaba en todo lo que le había pasado en su encuentro con Shusui y todo lo que aprendió sobre la historia de su clan. Cuando Shusui dijo que se podía ir, entonces el mundo oscuro en el cual habían estado hablando ambos desapareció y de repente se encontró de pie frente a la katana negra con su mano aún en la tsuka de Shusui que había pertenecido al fundador de los Uzumaki, Takeshi. Se dio cuenta que desde que había llegado frente a la katana su cuerpo no se había movido ni un solo milímetro de su posición original. De lo que le dijo Shusui ellos se encontraban hablando dentro de la mente de Naruto y todo lo que había pasado no había afectado a su cuerpo real, lo cual no puso muy feliz a Naruto porque la humillación que había sufrido antes a manos de la arrogante katana fue en vano pues Shusui al estar dentro de su mente no lo podía matar por sí mismo y todo había sido un gran engaño aunque el aura que salía de Shusui no era una mentira. El aura que había aplastado a Naruto era solo el poder de la voluntad y el espíritu que surgía de Shusui, aunque no le podía hacer daño físicamente. Naruto se había sorprendido de que la voluntad y espíritu que poseía Shusui fueran tan monstruosas y tiránicas.
Aunque no había obtenido el arma ancestral en su viaje a Uzushigakure, por lo menos Shusui le había dicho cómo encontrar la katana de la esposa de Takeshi y le dio permiso para llevársela y usarla. La encontró luego de activar unos mecanismos secretos en el tercer piso del castillo Uzumaki. La katana en cuestión tenía el nombre de Wadichimonji, delgada línea de la armonía, desde su saya hasta su tsuka eran completamente blancos, además tenía el kashira, tsuba y kojiri dorados. Su amon era de un patrón simple y completamente recto a poca distancia del filo de la hoja. Era una espada con un aspecto muy elegante y refinado, e incluso se podría decir que, al igual que su nombre, la katana era armoniosa, y si bien no era comparable a Shusui en cuanto al aura imponente y otros aspectos, seguía siendo una katana excepcional. Y ya que formaba parte de la historia y el legado del clan Uzumaki, Naruto no se quejaría. De hecho, él se encontraba agradecido de haber encontrado tantas cosas importantes para su clan y de que su largo viaje no había sido en vano, pues en un principio él solo tenía la esperanza de encontrar pocos documentos, libros y pergaminos que estuvieran rotos y quemados, que fueran ilegibles y con ninguna información útil. Él no se preocupó por nada más y corrió lo más rápido que pudo en dirección de la base en la orilla de la isla, que había sido establecida bajo órdenes de Danzo. Cuando llegaron a la isla, Naruto no podía esperar para presumir de su gran éxito en su misión, aunque tampoco diría abiertamente todo lo que encontró dentro, pues sabía que no era la intención de su clan el pasar su conocimiento a otra aldea ninja, sino más bien a los hijos del clan sobrevivientes dispersos y perdidos por el resto del mundo ninja. Ellos deseaban que su clan se volviera a elevar a la cima del mundo shinobi como antes. Cuando salió de la barrera en las orillas de la isla, Naruto solo vio a un par de Anbu cuidando la base. Ellos al verlo tocaron sus comunicadores en sus cuellos y dijeron pocas palabras, probablemente reportando a todos los demás del regreso del Uzumaki. Cuando él se acercó a ellos les preguntó sobre el paradero de todos los demás, y ellos solo le dijeron que estaban haciendo rondas alrededor de toda la isla esperando su regreso, pues se habían comenzado a preocupar desde el tercer día que él no había salido mientras seguía dentro de Uzushio. Ellos incluso pensaban que te había ocurrido un accidente, por lo que vigilaban todas las zonas donde había probabilidad de que él saliera. Naruto los miró confundido, pues según lo que recordaba él solo había pasado 3 días dentro de Uzushio, así que no pudo evitar preguntarles sobre ello mientras tomaba asiento cerca de ellos para descansar, y sacó una botella de agua para comenzar a beber un poco más tarde. ¿Hoy hace cuántos días desde que entré dentro de la barrera? 7 días. Uno de los Anbu bajo el mando del tercer Hokage dio una respuesta corta y Naruto casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo en ese momento mientras estaba sentado descansando por la inesperada respuesta. Sí, 7 días. Así es, todos comenzamos a hacer rondas alrededor de la isla desde el 4.º día en que entraste a la barrera, pues se nos hizo extraño el que no volvieras luego de tanto tiempo. Incluso Itachi, que siempre había mantenido su actitud estoica durante toda su carrera ninja, se veía muy preocupado de que te hubiera pasado algo en el interior de Uzushio, y en este último par de días se veía muy ansioso por tu larga desaparición. Pero, ¿cómo es posible? Cuando Naruto comenzó a pensar en ello, escuchó que se acercaban otras personas a su posición y se dio cuenta de que se trataba de todos los ninjas que lo habían estado acompañando en este viaje. Todos se dirigían hacia la base donde se encontraban él y los dos Anbu. Cuando Naruto vio a Itachi corriendo a una gran distancia desde el lado contrario del que Danzo había venido, comenzó a correr y se abalanzó en los brazos de Itachi sin pensarlo 2 veces. Itachi Nii-chan. La fuerza con la que había impactado a Itachi fue mayor de la esperada y provocó que ambos cayeran a la arena en la orilla de la isla. Naruto se levantó rápidamente y cuando vio la mirada de preocupación en su hermano, él solo pudo frotarse nerviosamente el cuello mientras no tenía palabras para disculparse con Itachi por haberlo preocupado tanto durante estos días. Naruto comenzó a reír nervioso, a lo que Itachi respondió con una sonrisa que demostraba el alivio que sentía al ver que él estaba sano y salvo. Pero cualquier charla con su hermano debía esperar para después, porque ahora todos los demás ninjas esperaban para saber el resultado de la larga misión por la que habían estado tanto tiempo lejos de Konoha. Naruto se acercó a Danzo para darle un pequeño informe resumido de su exploración en Uzushio. Él no habló nada acerca de la barrera en la zona central de la isla al norte de Uzushio, donde estaba el castillo Uzumaki, y Shusui solo le contó la exploración dentro de la aldea de Uzushio y que había encontrado un gran pergamino desellado que habían dejado los Uzumaki en caso de alguna calamidad que cayera sobre ellos.
Danzo asintió complacido por el resultado de la misión y dio una orden rápida para que los demás ninjas se turnaran las guardias durante la noche y que de este modo todos pudieran dormir algunas horas, para que por la mañana pudieran comenzar su viaje de regreso a Konoha bien descansados. El viaje resultó sin incidentes, la única parte complicada de su viaje de vuelta a casa fue al igual que en el viaje de ida a Uzusio la navegación en el mar, pues esta parte del viaje les había traído muchos problemas. El nombre de la aldea escondida entre los remolinos no era ninguna broma para tomar a la ligera. Incluso sin ninjas que defendieran esas tierras, el propio mar era una defensa perfecta que muy pocos podían atravesar. Lo que sorprendió a Naruto fue que tan solo una hora después de que había llegado a su apartamento, fue llamado por un Anbu para presentarse frente al consejo de Konoha. Si bien, él no sabía en concreto para qué lo buscaban, por lo menos estaba un 90% seguro de que la razón por la que lo llamaban era para obtener el pergamino que había obtenido en Uzushigakure, pues contenía información importante del Furuinjutsu del clan Uzumaki. Cuando él llegó el consejo de Konoha, ya estaba esperándolo el consejo civil a la izquierda del Hokage y el consejo shinobi de su lado derecho. Naruto había pasado casi todo su tiempo desde el año pasado entrenando, lo demás lo gastaba con Itachi e Izumi o estudiando encerrado en su casa. Por lo que realmente sabía muy poco, y cuando lo hacía siempre iba transformado con un enge en la imagen de un niño civil normal para comprar todo lo que necesitaba comer, por lo que cuando entró en el consejo y sintió las miradas llenas de odio dirigidas hacia él, sintió una punzada de dolor en su pecho que ya había olvidado. Las miradas de odio provenían principalmente del lado del consejo civil, en cambio los jefes de clanes del lado del consejo shinobi lo miraban estoicos y algunos pocos con un poco de lástima o simpatía. Cuando entró el ambiente tenso del lugar creció y Naruto se sintió incómodo bajo tantas miradas escrutadoras. Uzumaki, Naruto se te ha hablado para que te presentes frente al consejo de Konoha con el propósito de que nos entregues la información obtenida dentro de Uzushigakure, dijo Koharu Tatane con una voz autoritaria. Ella era una vieja que había sido parte del equipo de Tobirama Senju en su juventud, al igual que Hiruzen Sarutobi y Omura Mitokado. Ella y Omura eran los consejeros de Sarutobi, y cuando Naruto volvió de su misión de exploración, ellos se enteraron del pergamino obtenido por Naruto y activamente corrieron la palabra entre los miembros del Consejo Civil y algunos líderes de clanes que estaban dentro del Consejo Shinobi para que juntos presionaran a el Hokage para quitarle el pergamino a Naruto, alegando que sería beneficioso para la aldea. Danzo por su parte había permanecido completamente neutral, a él no le importaba si Naruto entregaba el pergamino a Konoha o no, ya que Ryuga sería capaz de aprender lo suficiente durante sus lecciones a Naruto y de ahí podría incorporarlo en la información de Fuinjutsu de Konoha. A él le importaba principalmente el futuro bienestar de Konoha, por lo que si el pergamino lo tenía Naruto o le acababa perteneciendo a Konoha, sería en ambos casos beneficioso para la aldea. Y en cuanto a el entrenamiento de Naruto, él se habría encargado de que Naruto obtuviera todo el conocimiento del pergamino de cualquier manera, por lo que poco importaba para él si el pergamino acababa en posesión de la aldea. Al final Sarutobi se tuvo que rendir ante la presión provocada de parte de la mayoría del consejo de Konoha, y ahora solo se sentía miserable por no poder proteger a Naruto. Él siempre fue blando según la opinión de Danzo, y ahora estaba pagando por darle tantas libertades a el consejo y sus propios consejeros. Por darles tanto poder y libertad, Sarutobi estaba siendo obligado a dejar que le quitaran a Naruto el preciado pergamino de su clan, y eso solo lo hacía sentir inútil. El niño ya había sufrido bastante por su culpa, y una vez más por su debilidad le iban a arrebatar otra cosa importante a Naruto. Incluso aunque él protestara, con las reglas sobre las decisiones internas de la aldea sería inútil. Koharu se cansó de esperar y volvió a instar a Naruto para que entregara el pergamino. Uzumaki, Naruto, el consejo de Konoha ya ha decidido que debes de entregar el pergamino para el beneficio de la aldea. Por lo que no pongas resistencia y entrega el pergamino o te obligaremos a hacerlo. Naruto se sentía muy agraviado y respondió enojado a la consejera del Hokage. ¿Con qué derecho me pides el pergamino de mi clan? Vieja bruja. Naruto le sacó la lengua en un gesto de desprecio como cualquier otro niño de su edad habría hecho. Koharu se sintió muy ofendida por las palabras y el comportamiento del niño y al instante se levantó de su asiento señalando enojada al rubio. Tú. ¿Cómo te atreves, mocoso? Anbu Agaren. Koharu. Antes de que pudiera terminar fue interrumpida por la voz severa del Hokage. Si bien no había podido proteger el pergamino, cuando menos no dejaría que dañaran al niño ni un poco frente a él.
Sarutobi, ¿qué estás? Koharu ya ha sido demasiado lejos, aunque el consejo ya haya deliberado sobre este asunto, no puedes tratar a un niño así, además el único que puede ordenar a los Anbu soy yo el Hokage o es que también me quitarás mi puesto de Hokage. Koharu bajó su cabeza avergonzada por las palabras de Sarutobi. El Hokage volteó a Naruto y le dijo amablemente. ¿Tienes algo que le quieras decir al consejo sobre este asunto, Naruto-kun? Sí, solo quiero decir que las reglas de Konoha establecen que los jutsus, técnicas y cualquier información shinobi que pertenecen al clan no pueden ser arrebatadas por cualquier otra persona de la aldea incluido el Hokage, ¿o es que la señora Koharu también querrá quitar la información privada y los secretos de clanes como el clan Hyuga o el Nara? Naruto dijo sus palabras deliberadamente para insultar de forma abierta a la vieja consejera del Hokage. Koharu no tenía argumentos para protestar contra las palabras de un niño, su rostro solo se volvió rojo de vergüenza y rabia mientras estaba siendo reprendida por un niño. Así es, Uzumaki, Naruto está en lo correcto, como había dicho antes de que llamaran a Naruto a la reunión, nadie tiene derecho a quitarle ninguna información referente a su clan, dijo Inoichi. Sus palabras hicieron que algunos líderes de clanes asintieran de acuerdo con las palabras del líder del clan Yamanaka. Naruto se hizo una idea de cómo habían discutido anteriormente entre miembros del consejo antes de su llegada, el Hokage y los líderes de los clanes Yamanaka, Nara, Akimichi, Aburame, e incluso Hyuga estaban en contra de que Naruto entregara el pergamino que contenía jutsus e información de su clan. En cambio, la totalidad del Consejo Civil junto a los consejeros del Hokage y unos cuantos líderes de clanes del lado del Consejo Shinobi estaban a favor de que el pergamino quedara en posesión de Konoha. Rápidamente argumentos entre ambos lados estallaron hasta que el Hokage los silenció a todos. Esto es muy aburrido, si está establecido en las leyes de la aldea, ¿para qué molestarse más en pelear por el pergamino? ¡Qué fastidio!, dijo al final el líder del clan Nara. Su comentario molestó a muchos del lado del Consejo Civil y a Koharu Omura, pero no discutieron pues era cierto lo que acababa de decir. Naturalmente, esta junta de consejo es solo una pérdida de tiempo. Yo y Hyuga voto por dar por terminada esta junta de consejo al instante. Todos los líderes de clanes que no querían que el pergamino se hiciera posesión de la aldea estuvieron de acuerdo y votaron por dar por terminada la junta de consejo. Ante la situación que estaba desenvolviendo entre el consejo, Naruto se aseguró de recordar las caras y nombres todos los líderes de clan que lo habían apoyado esta noche, pues él se quería asegurar de agradecerles después por su apoyo, ya sea si lo hicieron por su bien o solo por respetar las reglas de la aldea. A él no le importaba, él siempre les devolvería el apoyo multiplicado por 1000 a aquellos que lo apoyan y a aquellos que lo desprecian, él les devolvería su desprecio 1000 veces más duro. Sin embargo, ¿cómo podría Koharu, Omura y los demás miembros del consejo dejar que el pergamino se les fuera de las manos cuando ya lo tenían tan cerca? Dejen esta farsa, y así, Shikaku, Inoichi y todos los que se oponen a que Uzumaki Naruto entregue el pergamino, desde antes de que Uzumaki llegara aquí ya había sido decidido anteriormente por mayoría de votos que él tendría que entregarlo a la aldea sin falta. Naruto se había relajado con las palabras de los líderes de clanes que lo apoyaban, porque sus argumentos eran sólidos y a ese paso no tardarían en disolver la junta. No obstante, esta vieja había vuelto las cosas difíciles una vez más, al saber que había personas apoyándolo. Naruto no se resistió a comportarse descaradamente una vez más y gritó para que todos lo escucharan. «Vieja bruja. ¿Acaso estás sorda? ¿No has oído ya que es imposible que un clan le entregue sus secretos a la aldea o a cualquier viejo avaro como tú?» Koharu al instante se volvió a pintar de rojo su cara por la vergüenza sufrida por las burlas del niño y se quedó sin palabras una vez más. Sin embargo, una persona que había permanecido en silencio hasta ahora comenzó a hablar, pues él tampoco quería dejar ir el pergamino de los Uzumaki por los que habían estado peleando hasta ahora. «Basta, Uzumaki Naruto. No puedes comportarte de manera tan descarada frente al consejo de Konoha, es obvio que un niño sin padres como tú no tiene ni un poco de educación, Omura». Rugió fuertemente el Hokage, enojado por el cruel comentario de su consejero y antiguo compañero de equipo. No solo él estaba enojado, Omura recibió muchas miradas de desprecio de los líderes de los clanes que apoyaban a Naruto, incluso Fugaku Uchiha lo miró enojado. El niño no le agradaba, pero como el noble líder del clan Uchiha y líder de la policía militar no dejaría que alguien se comportara de manera tan despreciable. En cambio, el Consejo Civil en su totalidad se reía sin disimular de Naruto por el comentario de Omura. La cara de Naruto palideció ante el cruel comentario de Omura. Desde que Itachi se volvió su hermano jurado, había dejado de sentir el vacío en su corazón que se había creado por la falta de sus padres.
Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos luego de que se le recordó que era un huérfano y que nunca había sentido el amor, la educación o el cuidado de sus padres. Él no era alguien que estaba dispuesto a que otros insultaran a sus padres y menos porque él sabía quiénes eran y los respetaba y amaba profundamente a pesar de que nunca los llegó a conocer. No obstante, él era solo un niño de 6 años y cuando recordó la falta de padres en su vida no pudo evitar sentirse triste al punto de estar al borde de las lágrimas. Koz, me disculpo, fui demasiado lejos sin querer, dijo Omura sin ningún rastro de arrepentimiento en su tono, sus palabras solo eran una formalidad. Solo quería decir que los honrados líderes de clanes estaban en lo correcto anteriormente, las leyes de Konoha establecen claramente que la aldea no puede tomar los secretos de un clan shinobi, pero si la información la tiene un ninja que no pertenece a ningún clan y habita la aldea, en ese caso, de ser requerido él debe de entregar lo que sea que se le pida, en ese caso ya que Uzumaki Naruto no pertenece a ningún clan y vive en Konoha está obligado a darnos el pergamino. ¿Qué tonterías estás diciendo, Omura? El Hokage preguntó aún molesto por el anterior comentario de Omura. Bien, se lo explicaré al Hokage para que entienda que no estamos rompiendo ninguna ley dentro de la aldea. Naturalmente el clan Uzumaki es un gran clan respetado por todo el mundo shinobi, no obstante, el clan Uzumaki no está registrado como un clan interno de la aldea, por lo que naturalmente Uzumaki Naruto no pertenece a ningún clan reconocido o protegido por esta ley. Cuando él acabó de hablar el Hokage palideció, aunque anteriormente no se había preocupado tanto porque con el apoyo de los líderes de clanes a favor de Naruto se había tranquilizado porque pensó que Naruto no tendría que entregar el pergamino, pero con este comentario la ley con la que habían protegido y argumentado a favor de Naruto era nula y la implicación era que todos sus argumentos no tenían ningún sentido ahora. Rápidamente el Hokage pidió que le trajeran los registros de los clanes para comprobar si lo que decía Omura era cierto y lo que descubrió una vez que buscó entre todos los registros fue que efectivamente el clan Uzumaki no estaba registrado legalmente como un clan shinobi de Konoha. Quien lo hubiera pensado, la esposa del primer Hokage era Uzumaki y por tanto todos dieron por sentado que los Uzumaki eran oficialmente reconocidos como un clan interno de Konoha a pesar de que solo habían tenido a 2 de sus miembros en toda la historia de la aldea, ella y Kusina. Omura probablemente se dio cuenta de este hecho antes de la junta de consejo y junto a Koharu no dudaron en reclamar el pergamino de los Uzumaki como una pertenencia de la aldea, aprovechando el vacío legal del que nadie se había dado cuenta. Cuando Shikaku iba a comenzar a hablar una vez más, para evitar que tomaran el pergamino Uzumaki, todos en la sala de consejo escucharon el típico sonido de invocación. Cuando todos dirigieron su atención al origen del sonido, se dieron que era Naruto que había invocado un gran pergamino que tenía la cresta del clan Uzumaki. Naruto caminó cabizbajo mirando el piso y lo dejó enfrente del Hokage, entregándolo oficialmente a la aldea. No tiene sentido pelear más, me retiro, Hokage-sama. Naruto salió rápidamente de la habitación sin esperar por el consentimiento del Hokage, sin embargo, nadie protestó porque habían obtenido lo que querían al final. Yashi miró desaprobatoriamente al niño que salía de la sala de consejo, estaba decepcionado, él había argumentado a favor del niño, lo hizo para respetar las reglas de la aldea y para demostrar sus límites al consejo civil, sin embargo, una parte de él también lo hizo por simpatía al niño huérfano cuya única posesión de su familia era el pergamino. Aunque parecía que no quedaba esperanza, con su ayuda y la de los otros líderes de clanes posiblemente habrían podido revertir la situación. No obstante, el niño entregó tan fácilmente el pergamino a pesar de que los orgullosos líderes de clanes lo apoyaban. Para Yashi eso era una falta de respeto que no olvidaría fácilmente. Los demás líderes de clanes solo suspiraron en derrota. El Hokage veía a Naruto con una expresión triste en su rostro mientras observaba cómo el niño dejaba la habitación. Una vez más había fallado y no había podido proteger al niño de las personas que le querían hacer daño. Los miembros del Consejo Civil, Koharu, Omura y algunos otros líderes de clanes solo reían, algunos por alegría de obtener el valioso Furuinjutsu Uzumaki y otros por arrebatarle algo importante al niño demonio. Naruto caminó triste hacia la salida, preguntándose si algún día la vida dejaría de tratarlo tan mal. Poco le importaba el pergamino, pero el recordar el odio de los aldeanos y el comentario cruel de Omura lo dejaron al borde de las lágrimas. Giró el pomo de la puerta y la abrió. Al salir de la sala de consejo él cerró la puerta tras él cabizbajo. Caminó deprimido recordando y repitiendo las palabras de Omura una y otra vez en su cabeza.
Un niño sin padres como tú, un niño sin padres como tú, un niño sin padres como tú. Naruto se estaba alejando lentamente de la torre Kage, donde había tenido lugar la junta de consejo. Él caminaba mirando al piso mientras arrastraba los pies mecánicamente, sus movimientos denotaban la tristeza y desamparo que sentía en ese momento, paró al escuchar la voz de una persona que lo llamaba. Naruto, espera. Naruto volteó para mirar a la persona que había gritado su nombre. Se trataba del líder del clan Yamanaka. Inoichi Yamanaka estaba corriendo en su dirección. Él corría apresurado mientras su cola de caballo ondulaba tras él. Cuando finalmente estuvo a unos pocos pasos de Naruto, se detuvo y tomó un par de respiraciones para calmarse. Él había pedido permiso al Hokage para retirarse de la junta de consejo antes de que concluyera, para poder alcanzar a Naruto para apoyarlo luego de que le arrebataran el pergamino de su clan. Acompáñame, Naruto, ven a mi casa a cenar, mi esposa ya debería de estar terminando de preparar la cena. Naruto sintió la necesidad de negarse a aceptar la invitación como había hecho anteriormente en varias ocasiones durante el último año luego de que se había encontrado con Inoichi en el hospital. Inoichi no le dio oportunidad a Naruto para escapar esta vez y lo tomó de la mano para llevarlo con él a su casa. Naruto luchó contra el firme agarre del hombre, pero luego de un tiempo cedió y tomó con fuerza la mano de Inoichi, aferrándose a la calidez que le transmitía. Después de lo que había dicho Omura, se había sentido más solo que nunca y luego de un poco de lucha contra el agarre de Inoichi, no dudó en aferrarse a la única persona que estaba a su lado apoyándolo en este momento. Naruto caminó con la cabeza baja todo el tiempo, mientras Inoichi lo trataba de animar durante el viaje. Luego de un tiempo finalmente llegaron frente a la casa del líder del clan Yamanaka. Naruto entró a la casa que estaba ubicada al lado de la reconocida floristería Yamanaka siguiendo a Inoichi por detrás. Cuando entró a la casa vio a la esposa de Inoichi preparando la mesa del comedor mientras una pequeña niña rubia de ojos verdes como el jade reía y corría en círculos alrededor de su madre derrochando felicidad. Las dos rápidamente se dieron cuenta de la llegada de Inoichi, pero no vieron a Naruto que se ocultaba detrás del líder del clan Yamanaka. Ino corrió hacia su Inoichi riendo al ver que su padre finalmente había vuelto y se arrojó sobre él para abrazarlo. Papi, has vuelto. Inoichi solo rió por las acciones de su enérgica hija y caminó hacia su esposa mientras Ino colgaba de su cuello. Querido, has vuelto. La mujer con pelo castaño y de aspecto recatado sonrió a Inoichi, feliz de ver a su marido de vuelta. Sí, salió antes de que concluyera la junta de consejo. Inoichi dio un paso a un lado, revelando a Naruto que se escondía tras él con una cara avergonzada. También traje a un invitado, mira querida, él es Naruto. La esposa de Inoichi miró a Naruto, que estaba tratando de esconderse nuevamente. Cuando Ino escuchó que su padre había traído a un invitado, se asomó curiosa sobre el hombro de Inoichi para mirar a la persona que se había ocultado tras su padre. Vio al niño rubio que no sabía qué hacer y se rió por la extraña actitud del nervioso niño. La madre de Ino dio unos pasos hacia Naruto y se agachó frente a él para estar a su misma altura. Hola Naruto-kun, había estado esperando tu visita desde hace tiempo, soy la esposa de Inoichi, Akiko Yamanaka. Ella le sonrió juguetonamente a Naruto mientras estiraba una mano para frotarle el cabello al niño. Cuando retiró su mano vio a Naruto y se rió divertida por el aspecto desaliñado que le daba tener el cabello despeinado. Naruto enfurruñado hizo un puchero ante las acciones de Akiko olvidando su vergüenza. Ino bajó del abrazo de su padre y se acercó a Naruto para presentarse. Hola. Soy Ino y tú. Naruto dudó un poco al encontrarse con una niña de su edad. Todas sus interacciones desde el año pasado luego de que la matrona lo había echado del orfanato se habían limitado a personas mayores. Además, durante su estancia en el orfanato nunca tuvo una relación decente con ningún otro niño de su edad. Todo lo que recibió de ellos fue burlas y rechazo, así que, aunque él tenía el deseo de conocer y jugar con otros niños, nunca se animó a hablar o conocer a ninguna persona de su edad. Como siempre, se dejó guiar por sus instintos y gritó lo primero que se le vino a la mente. Soy Naruto Uzumaki y algún día seré Hokage. Ino se le quedó mirando incrédula hasta que soltó grandes carcajadas. Eres muy raro. Naruto se puso rojo de vergüenza por las burlas de Ino. Akiko e Inoichi rieron por las travesuras de su hija. Muchos otros padres habrían reprendido a sus hijos, pero ellos siempre habían consentido a su hija como a una princesa y difícilmente la sermoneaban por algo. Además, el comentario de Ino no había sido hecho con la intención de ofender o burlarse maliciosamente de Naruto, por lo que los padres de Ino la dejaron ser. Ellos entraron en la cocina y dejaron que los niños se conocieran sin interferencias entre ellos, pues Inoichi ya había hablado con su esposa y con su hija sobre Naruto y ellas querían ayudar al rubio.
Lo que Naruto necesitaba era salir de su zona de confort, y convivir con otros niños con todos los aspectos que conllevaba la interacción social entre ellos. Si ellos intervinieran entre Naruto e Ino, Naruto no aprendería nada de esta experiencia y seguiría alejando a otros niños de él mismo. Akiko volvió a enfocarse en los preparativos para la cena e Inoichi la ayudó en lo que pudo mientras Ino hablaba con Naruto. Ino tal vez era una niña pequeña, pero había nacido talentosa en las áreas en las que se especializaban los Yamanaka. Además, gracias al apoyo y guía de su padre, sus habilidades sensoriales algún día podrían llegar a ser de primera clase. De momento ella no podía sentir chakra, pero las habilidades sensoriales no se trataban solo de la detección de chakra. El clan Yamanaka era especialista en el entendimiento del comportamiento y el pensamiento humano. Ellos ponían en práctica usualmente estas habilidades para hacer interrogatorios porque eran especialmente buenos en leer a los demás como libros abiertos. Ino ya era capaz de notar muy bien los estados de ánimo de las personas con las que tenía contacto, por lo que ella era perfecta para tratar a Naruto por sí misma. A pesar de su usual actitud descarada y mimada, ella era una niña muy amable que creció con el amoroso cuidado de sus padres. Una de sus debilidades era que en el fondo existía un poco de inseguridad y miedo al rechazo de los demás que no mostraba a nadie. Hace unas pocas semanas, cuando había comenzado a hablar con otras niñas de su edad, y fingió sus gustos y su forma de ser con tal de no ser rechazada por ellas, Ino se había adaptado al comportamiento de estas y había comenzado a desarrollar una actitud superficial y egocéntrica para apelar al agrado de ellas. Sería preocupante si se acostumbraba a esa actitud, porque a la larga ese comportamiento se le podría quedar arraigado si no se detenía a tiempo. Sin embargo, a pesar de su recién comportamiento, ella no era tan egoísta como se veía. Con el cuidado de sus padres ella había crecido para ser una niña amable y cariñosa. Ino ya era consciente de la situación de Naruto gracias a su padre. Ella no sabía nada sobre el Kyuubi, pero por las palabras de Inoichi ella sabía que Naruto había tenido una vida dura, por lo que fue especialmente cuidadosa con el trato que le estaba dando. Ella leía constantemente el estado de ánimo del niño frente a ella. Desde el principio observó que Naruto se encontraba muy deprimido. Ella quería eliminar ese sentimiento de Naruto, por lo que comenzó a molestarlo para que poco a poco las emociones de tristeza de Naruto cambiaran a un poco de enojo infantil entre las bromas y comentarios sarcásticos que le estaba dando. Una vez que lograra eso, sería más fácil para ella cambiar nuevamente el estado de ánimo de Naruto a uno más positivo. Aunque Naruto se estaba molestando, había comenzado a olvidar su tristeza y con la constante influencia de Ino pronto olvidó todas las emociones negativas que había estado sintiendo y se había comenzado a divertir con la extrovertida actitud de la hija de Inoichi. Gracias a Akiko, la familia Yamanaka y Naruto habían disfrutado de una deliciosa cena. Naruto estaba muy agradecido a la familia Yamanaka por todo lo que habían hecho esta noche por él, pero ya se había hecho tarde y Naruto se había comenzado a despedir para volver a su apartamento. Sin embargo, fue inmediatamente detenido por un lindo puchero que le dio Ino. Ella miró expectante a su padre y el hombre cedió rápidamente ante la mirada de su hija. Entonces Inoichi volteó a ver a Naruto decidido. Naruto, ya es muy tarde y no te podemos dejar ir a estas horas de la noche, así que por hoy quédate a dormir con nosotros. ¿Qué? Naruto abrió ampliamente sus ojos por la sorpresa ante las palabras de Inoichi. Luego de que se disipó su sorpresa, trató de rechazar la invitación del padre de Ino. No obstante, una mirada fulminante de ella lo hizo cambiar rápidamente de opinión. Ese sería un honor, quedarme a dormir con ustedes esta noche. Inoichi lo miró comprensivamente al saber lo aterradoras que podían ser sus princesas en ocasiones. A la mañana siguiente Naruto había acabado de almorzar con los Yamanaka. Ino y él se habían dormido un poco tarde anoche porque se la habían pasado jugando y bromeando entre ellos hasta que la madre de Ino los obligó a irse a dormir. Ino había querido que Naruto durmiera con ella en su cuarto, pero sorpresivamente Inoichi se negó rotundamente a la petición de su hija. Ella incluso usó sus caras más lindas, que siempre habían persuadido a su padre, para convencerlo a hacer lo que ella quería. Sin embargo, Inoichi permaneció firme como una roca y por primera vez no cedió a los caprichos de su hija, para sorpresa de Ino y su madre, que solo reía por la actitud celosa de Inoichi. No importaba cuánto quería ayudar a Naruto o lo insistente que fuera su hija, él no cedió ni siquiera un ápice. Al final Inoichi era un padre, y como un padre que amaba a su hija, él tenía grandes celos hacia cualquier niño que se le acercara a su amada hija. Akiko solo imaginaba cuánto aumentarían sus celos conforme Ino crecía y se convertía en una mujer hermosa, y se rió divertida por la actitud sobreprotectora de su esposo. Al final Naruto se tenía que marchar, pero Ino se negaba a separarse de él mientras lo miraba enfurruñada.
Apenas llevaban un día de conocerse, pero Ino se acabó encariñando profundamente de él y de su cálida y abierta manera de ser. Ella había estado fingiendo últimamente para agradar a otras niñas de su edad, pero con Naruto ella no tenía que ocultar ni un poco su verdadero ser, se sentía aceptada y necesitada por Naruto. Sin exagerar, él se podría considerar su único amigo verdadero a diferencia de sus relaciones superficiales con otros niños, había algo en Naruto que le hacía querer pasar más tiempo con él. Naruto se sintió tentado a dejar de lado por primera vez su entrenamiento y él verdaderamente lo habría hecho si el entrenamiento de hoy no fuera tan especial para él, el encanto y persuasión de Ino eran aterradores. Cuando Ino vio que era inútil intentar hacer que Naruto se quedara, le dijo a Naruto que la esperara un poco antes de que se marchara y ella salió corriendo al patio trasero de su casa dejando a Naruto solo junto a sus padres. Inoichi entendió la intención de su hija a la perfección y negó divertido con la cabeza, él sabía que Ino podría ayudar a Naruto, pero nunca esperó que el que ayudaría más al otro sería Naruto a su hija y que Ino desarrollaría una dependencia tan inusual hacia Naruto. Inoichi miró a los ojos a su esposa, ella entendió lo que su marido le quería decir y caminó dentro de la casa para buscar un libro dejando a Inoichi a solas con Naruto. Naruto, no te preocupes por el pergamino de tu clan, de alguna manera lograremos recuperarlo, así que no te pongas triste por lo que pasó ayer, ¿de acuerdo? Naruto lo miró confundido hasta que recordó todo lo que pasó anoche. Sí, está bien, no me pondré triste. A pesar de que Inoichi esperaba que Naruto se sintiera mal ante la mención del pergamino, se sorprendió porque a él no parecía importarle para nada el pergamino. Pensando en ello, él se dio cuenta de que durante la junta de consejo Naruto no se había enojado ni se había desesperado porque el consejo le quería arrebatar el patrimonio que le habían dejado los miembros muertos de su clan. Él había puesto resistencia a entregar el pergamino al principio, pero al final se lo acabó dando al consejo como si nada. Su actitud triste de ayer tal vez no era porque le habían arrebatado el pergamino, sino más bien por el comentario de Omura, pero si eso era cierto, entonces, ¿por qué se había negado a dar el pergamino al principio si lo iba a acabar entregando? Su mente y su curiosidad como investigador comenzó a despertar, pero dejó de pensar en ello porque se dio cuenta de que su esposa se acercaba a ellos con un libro en sus manos. Ella se acercó a Naruto y le entregó el libro mientras le sonreía al niño que la miraba confundido. Naruto-kun, este libro te servirá mucho en el futuro, así que léelo cuidadosamente. Akiko se paró al lado de Inoichi mientras Naruto leía el título del libro. Floriografía, el lenguaje de las flores. Él miró confundido a los padres de Ino, que solo reían divertidos hasta que Ino llegó desde detrás de ellos con una flor de color blanco y rojo en su mano izquierda, mientras en su derecha tenía una pequeña maceta con una planta que tenía minúsculas flores blancas. Ino no dijo una sola palabra y en cambio, en cuanto le entregó a Naruto la flor y la pequeña planta, se metió de nuevo a su casa sin decir una palabra para ocultar la vergüenza que sentía. Inoichi y Akiko se rieron de las acciones de su hija hasta que vieron la expresión confusa y un tanto avergonzada de Naruto por haber recibido una flor de una niña, porque no sabía cómo interpretar el gesto de Ino. Akiko contestó a la duda de Naruto. ¿Sabes, Naruto-kun? Ino en realidad es una niña muy tímida con sus propios sentimientos, ella no es capaz de expresar lo que siente con palabras, así que en cambio, ella te dio un mensaje con las flores, expresando lo que no puede decir en palabras. Naruto estaba confundido y miró por todas partes en la flor y la planta por algún mensaje escondido. La pareja Yamanaka rió por lo ingenuo que Naruto podía ser a veces. Para eso es el libro, Naruto, asegúrate de leerlo apropiadamente. Inoichi y su esposa se despidieron de Naruto y entraron a su casa para comenzar a prepararse para abrir la tienda de flores juntos, pues hoy era el día de descanso de Inoichi y él se quedaría a ayudarle a Akiko a cuidar la tienda. Naruto comenzó a caminar hacia su apartamento, tomando el camino largo entre los bosques de Konoha para evitar a la gente. Esta vez Naruto no fue hacia el campo de entrenamiento en el que lo instruían los agentes de raíz, en cambio se encerró en su apartamento teniendo cuidado de que los Anbu que lo cuidaban no pudieran ver lo que estaba haciendo. Normalmente él ya habría empezado su entrenamiento diario horas antes, pero el Hokage había ordenado que se le diera una semana de descanso luego de la larga misión a la que había ido, por lo que durante una semana entera estaba obligado a descansar. Sin embargo, Naruto aprovecharía ese tiempo para su entrenamiento secreto. Se aseguró de que nadie pudiera ver lo que hacía en su cuarto, y cuando estuvo completamente seguro de que nadie espiaría gracias a un sello que había hecho, invocó un gran pergamino con el símbolo del clan Uzumaki en medio. Estaba emocionado por aprender todo lo que le había dejado su clan.
Su clan no era tonto y previeron una situación donde habría personas que tratarían de obtener su poder y conocimiento, por lo que dejaron un señuelo para aquellas personas que codiciaran el legado Uzumaki. En su momento Naruto había estado confundido sobre el por qué se había encontrado dos pergaminos idénticos en la habitación oscura en aquel entonces, pero el clan Uzumaki había dejado una nota que especificaba que un pergamino era real y el otro era falso. Naruto no reveló esto ni siquiera a Itachi, por lo que el consejo de Konoha no pudo sospechar que el pergamino entregado por Naruto era uno falso. Naruto fingió resistencia en la junta del consejo para dar más credibilidad al hecho de que el señuelo dejado por los Uzumaki era el pergamino real. Además, gracias a los sellos de protección que tenía y otros sistemas de seguridad, el consejo podría tardar años para abrir el pergamino para obtener la información que contenía, y cuando lo hicieran se llevarían una horrible sorpresa, porque en el pergamino no había nada relevante, solo las bases del Furuinjutsu y algunos jutsus de alta clasificación que no les servirían, pues la aldea ya tenía la mayoría de los jutsus que contenía el pergamino falso que les entregó Naruto. Con tantos sellos de seguridad, el consejo no sospecharía sobre la veracidad del pergamino, incluso se tendría que verter la sangre de un Uzumaki para poder acceder a la información que este contenía, por lo que nadie sospecharía que el pergamino con la información que codiciaban seguía en las manos de Naruto. Naruto por sí mismo no podría haber planeado o actuado también para entregar un pergamino falso. Afortunadamente, junto a los pergaminos había una nota que contenía advertencias y consejos para preservar el valioso pergamino. De hecho, por esas advertencias Naruto se había abstenido de contarle a Itachi sobre la existencia del pergamino falso y el verdadero. De hecho, en el rollo falso la mayoría de la información sobre las bases del Furuinjutsu era falsa, de modo que, aunque cayera en manos equivocadas, no habría consecuencias. Los Uzumaki habían sido admirados por su maestría en Furuinjutsu, por lo que nadie cuestionaría las falsas bases que establecía la información contenida en el pergamino. En el pergamino que conservaba Naruto, en cambio, se encontraba la historia completa del clan, gran variedad de jutsus de todas clasificaciones, incluyendo jutsus prohibidos, jutsus elementales, fuinjutsus, ejercicios de control de chakra, ejercicios para desarrollar el control de un elemento, el uso y desarrollo de las cadenas de chakra, el uso y desarrollo de la habilidad sensorial especial de los Uzumaki, varios estilos con el manejo de varias armas, y entre otras cosas. El 80% de información sobre el uso de armas era sobre el Kenjutsu, la información sobre el dominio de otra arma era escaso comparado con el conocimiento de Kenjutsu enfocado en la katana. Probablemente se debía a que el clan siempre había querido blandir la legendaria arma de Takeshi, Shusui, la arrogante katana que lo había puesto de rodillas. El solo recuerdo de él mismo pidiendo perdón, haciendo dojeza, lo ponía rojo de la vergüenza. Iba a comenzar a quitar los sellos hasta que recordó el libro que le dio a Kiko y las flores que le dio Ino. Tomó el libro para ver el mensaje que le había dado Ino con las flores que le regaló. Él no sabía sus nombres, pero afortunadamente el libro tenía imágenes, por lo que pudo identificar las flores al ver las imágenes en el libro. Las diminutas flores en la pequeña planta eran begonias blancas y la flor roja se trataba de un tulipán jaspeado. El lenguaje de las flores, Naruto no había sabido nada de ello, pero al parecer regalar flores iba más allá de hacer un simple regalo. Se podía regalar flores para expresar varios sentimientos o mensajes con ciertas flores y cada una de ellas tenía un diferente significado. Gracias al libro que le había dado a Kiko, él pudo descifrar las palabras que Ino no le pudo decir de frente con anterioridad. Él se sonrojó al leer el significado del tulipán jaspeado. El tulipán en sí mismo se podría interpretar como la promesa de un amor sincero, sin embargo, él sabía que ese no podría ser el mensaje de Ino. Cada especie de una flor con diferentes colores tendrían diferentes significados y el significado del tulipán jaspeado era un cumplido directo y aún así precioso. El mensaje que le había dado Ino con el tulipán jaspeado era: tienes unos ojos hermosos. Naruto no pudo evitar sonrojarse por el cumplido que le había dado Ino. Si ella se lo hubiera dicho de frente en lugar de con el uso de una flor, no sabía cuán fuerte hubiera sido su reacción. El segundo mensaje de Ino conmovió a Naruto y lo puso en un estado de alegría extrema, y agradeció en secreto a Inoichi por arrastrarlo hasta su casa anoche. La segunda flor se trataba de una begonia blanca. Por su forma y tamaño era imposible regalarla en un ramo o individualmente, por lo que Ino le regaló la planta entera a Naruto. La begonia en general significaba cuidado. Soy excéntrica. Naruto se rió ruidosamente porque ese significado encajaba con la actitud de Ino. No obstante, él sabía cuál era el verdadero mensaje que le había dado Ino con las begonias blancas gracias al libro que le dio a Kiko, y este era: mi amistad contigo es sincera. Era simple y directo,
Pero para Naruto estas palabras lo volvían muy feliz. Aunque él siempre se había negado a conocer a otros niños por sus experiencias en el orfanato, él siempre deseó tener algún amigo de su edad, así que cuando vio el significado de la flor que le dio Ino no pudo evitar que se le salieran un par de lágrimas llenas de alegría, porque al fin tenía a alguien de su misma edad a quien realmente podría llamar un amigo. Ino le regaló la planta entera a Naruto, por lo que él la cultivaría y la cuidaría con cariño para verla crecer, al igual que como esperaba que su amistad con Ino creciera. Su relación con Ino ahora era simbolizada con la pequeña Begonia en sus manos, por lo que él la haría crecer fuerte y sana, para que cada vez que la viera él pudiera recordar que tenía una buena amiga que se preocupaba por él. Luego de su viaje a Uzushiogakure, Naruto se había decidido pedirle a Danzo que comenzaran a entrenarlo en Iri Ninjutsu, ninjutsu médico. Itachi le había contado su sueño y Naruto, como un buen hermano pequeño, de verdad creía en las palabras de Itachi. El sueño de Itachi era volverse el ninja más fuerte del mundo shinobi y así tener la fuerza suficiente para eliminar las guerras y el sufrimiento de este mundo. Naruto de verdad creía que Itachi se volvería en el ninja más fuerte de todos. No obstante, Naruto no lo dejaría cumplir su sueño solo, y en cambio él le ayudaría a completar su objetivo. Por eso él decidió apoyar a su hermano, aprendiendo Iri Ninjutsu para curar sus heridas cuando él lo necesitara. Tal vez a esto se refería Shusui cuando le decía que él no tenía verdaderamente la voluntad de convertirse en el ninja más fuerte, porque en el fondo, su admiración por Itachi le hacía querer que su hermano de verdad fuera el ninja más fuerte y hábil de todos, aunque su hermano lo superara a él mismo. Volteó para ver el pergamino de su clan con energías renovadas. Sus deseos de volverse más fuerte habían comenzado con el objetivo de dejar de ser un demonio a los ojos de los demás, pero con el tiempo se dio cuenta de que ahora eso había cambiado. Ahora deseaba volverse fuerte para poder proteger a todas sus personas preciosas. Ahora Ino y sus padres también se habían vuelto parte de esas personas preciosas, por lo que se tendría que esforzar más para protegerlas a todas. El rostro de todas sus personas preciosas surgió en su mente. De verdad, aprender Iri Ninjutsu sería genial. Él no solo los podría proteger, sino que incluso los podría sanar si ellos estuvieran heridos. Finalmente, la imagen de la hermosa niña con pelo rubio se le vino a la mente. Él sonrió al recordar a la extrovertida y tímida Ino. Su personalidad extrovertida y tímida a la vez era extraña, pero hacía más adorable a Ino en los ojos de Naruto. Él la protegería de todo peligro sin importar lo que pasara. Mordió su dedo y vertió su sangre en el pergamino para poder comenzar con su nuevo entrenamiento secreto y aprender todo lo que su clan le había dejado. Protegeré a Itachi, a Ino y a todas mis personas preciosas. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y activen la campanita.